Dios te bendiga. En este nuevo video quiero hablar acerca de la permanencia en el pecado. Cómo dejar de practicar el mismo pecado. Y es que la Biblia nos habla acerca de cómo nosotros podemos ya apartarnos del pecado y no volver a cometer el mismo pecado. Entendiendo que una de las batallas más constantes que cada hombre de Dios y que cada mujer de Dios tiene ha sido el pecado del cual se ha arrepentido y del cual se ha entregado a Cristo. Entendiendo que por la razón de que hemos llevado a cabo el pecado, hemos pecado, es que la gracia de Dios ha sido derramada. Estamos bajo la gracia de Dios porque vivimos en pecado, porque pecamos en la vida, y la gracia de Dios se manifestó para nuestra salvación, para el perdón de nuestros pecados. Ahora, en el libro de los Romanos, Pablo hablaba acerca de lo que te acabo de decir, y le estaba diciendo a lo de los romanos que como el pecado reinó para muerte, la gracia de Dios se manifestó para vida. Entonces el apóstol Pablo dice en el versículo 1 del capítulo 6, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? El versículo 2 dice, en ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y yo quiero hablarte acerca de cómo termina el versículo número 2. ¿Cómo viviremos aún en él? ¿Cómo nosotros, si ya abandonamos un pecado del cual nos arrepentimos y ahora comenzamos a ser cristianos, creyentes y seguidores de Jesús, podemos persistir en ese pecado? Suele pasar que muchas personas abandonan su pecado, pero aun cuando entran al evangelio, ese pecado comienza a abrazarle y comienzan a cometer ese pecado. Ahora, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué muchas personas quizás están cometiendo el mismo pecado siempre y siempre? Hay algo que quiero compartir contigo que la palabra de Dios nos enseña. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 17. Pablo dijo que debemos orar sin cesar, entendiendo que el pecado entra en nuestras vidas cuando no oramos constantemente, porque cuando oramos constantemente es que recibimos la fortaleza para decirle que no al pecado, para rechazar el pecado. Y si no oramos constantemente, cuando el pecado se nos es presentado, estaríamos escogiéndolo con facilidad, estaríamos débiles ante el pecado y el pecado estaría mucho más fuerte que nosotros. Por eso Jesús en Mateo 26 versículo 41 le dijo a Pedro, velad y orad para que no entréis en tentación. La clave para no practicar el mismo pecado es la oración. Pablo decía, y muchos de nosotros decimos, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, pero debemos entender que para que Cristo nos fortalezca, nosotros tenemos que vivir constantemente en la oración. A través de la oración, Dios, hermano, nos transmite la fortaleza para nosotros poder decirle que no al pecado. Y si usted ve personas que se han apartado del pecado y no han vuelto a cometer el pecado, pregúntele y dígale cuál es la clave, y escuchará de sus labios decirte la oración. El medio por el cual nosotros recibimos la fortaleza para seguir adelante y para no practicar el pecado es la oración. A través de la oración, Jesús nos dijo en Mateo 26 versículo 41 que no íbamos a entrar en tentación. Y hermano, nosotros entendemos que la Biblia habla acerca de la lucha que hay entre la carne y en el espíritu, que el espíritu y la carne batallan entre sí. Incluso Jesús mismo dijo en Mateo 26, 41, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. El mismo Pablo le hablaba a los de Gálatas que el espíritu se oponía a la carne y que la carne se oponía al espíritu. El espíritu toma fuerza en nuestra vida, nos direcciona y nos guía cuando nosotros oramos constantemente. Pero la carne, y cuando la Biblia habla acerca de la carne, habla acerca de nuestra concupiscencia, acerca de nuestros deseos pecaminosos. Cuando nosotros no oramos, quien nos guía es la concupiscencia nuestra. Y nuestra concupiscencia está corrompida porque ama los deleites pecaminosos. Entonces tenemos dos opciones: andad en el espíritu o andad en la carne. Cuando andamos en el espíritu es cuando nosotros llevamos una vida constante en la oración, como dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 17. Pero cuando andamos en la carne es cuando no aplicamos Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 17, o sea, cuando no oramos. Así que, hermano, para no cometer el mismo pecado debemos nosotros permanecer en la oración, en la intimidad, en el secreto
con nuestro Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga, comparte este video y suscríbete a nuestro canal para más contenido como este. Bendiciones.